Sí, doctor. Ya, ok, empezamos. La gasometría es una técnica que sirve para monitorizar en forma invasiva la fisiología respiratoria, determinando el pH, la presión arterial de PCO2 y de oxígeno, así también como el bicarbonato. Entonces, de forma indirecta voy a medir cómo está funcionando el pulmón y también cómo está respondiendo el pulmón. Avanza, por favor. Muy bien, nosotros generalmente vamos a hacer esta técnica en arteria, o sea, vamos a tomar una muestra arterial. Bueno, ya, no sé si ya saben hacerlo o ya lo han hecho alguna vez. No, todavía. No es tan simple. Ya se ha hecho. ¿Y? Fácil. Parece muy bien. En general es un poco complejo al inicio porque tengo que ubicar la arteria. Tengo que saber los parámetros anatómicos para poder ubicar ya sea la radial o la humeral. Pero podría ser que en mi intento al final solo encuentre sangre venosa, o sea, no encuentre la arteria sino la vena. Entonces puse esta diapositiva para que miren las diferencias entre una vena periférica y en este caso una vena central. Miremos el pH, las variaciones son de centésimas. El bicarbonato es igual, en el caso de la vena central, igual que la arterial. Digo la vena central porque muchos de nuestros pacientes, hablo de los míos, que se realizan, han visto que tienen su catéter venoso central y a veces el paciente me dice no puedo tomar en gasas porque ya le busqué por todo lado y no le encuentro. Y si es urgente, entonces le digo abre el catéter y tómale la muestra de ahí. Entonces, a nivel de vena central, el bicarbonato es exactamente igual que el bicarbonato de arteria. Y en el caso de la vena periférica, varía en 2 milicuaretes en relación a... Y en el caso del PCO2, hay una variación hasta de 5 milímetros de mercurio en el caso en relación a la arterial y hasta de 8 en el caso de la vena periférica. Avanza, por favor. Aquí tiene, doctor, espera. Para que lo tomen en cuenta en el caso que tomen, al final no puedan. Entonces, estos son los gases arteriales. Miren toda la información que yo puedo obtener de los gases arteriales. Es un examen que tiene su dificultad al momento de tomar, pero que una vez que yo agarro la técnica yo lo puedo hacer fácilmente. Pero tiene la facilidad de que tengo el resultado inmediato. Llego al laboratorio, espero y me da mi papeleta con todos estos datos. Y entonces tengo el PO2, el pH, el PCO2, el PO2, tengo todos los electrolitos, sodio, potasio, cloro, tengo calcio iónico, glucosa, hemoglobina, tengo el bicarbonato, tengo aquí el PAFI que me va a servir para regular la oxigenación. Y incluso me calcula el ánimo y hasta la osmolaridad. Entonces ya prácticamente tengo todos los datos que necesitaría desde el punto de vista, sobre todo neumo y nefro, probablemente sean las especialidades que más utilicen gases arteriales, tanto para ver lo respiratorio como lo metabólico. Muy bien, entonces cuando yo tengo unos gases arteriales, o sea, toda esa papeleta que acaban de mirar, pues yo necesito evaluar algunos valores en específico. Básicamente el pH, el CO2 y bicarbonato, para poder determinar qué tipo de alteración tiene el paciente y si hay una compensación a esa alteración. Los valores, que ya los deben de conocer, están en rangos entre 7.35 a 7.45, el PCO2 entre 35 a 45, el PO2 entre 80 a 100, el bicarbonato entre 22 y 26 y la saturación entre 95 y 100. Sin embargo, como van a ver luego, cuando yo hago la interpretación de los gases, trato de no usar rangos, porque si no me complico. Porque el rango aquí es amplio, entonces trato de usar un punto de corte fijo. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo, se supone que todos nosotros estamos acá, otra vez siempre supongo, nada más,
Y si yo tengo algún tipo de alteración hacia el lado respiratorio, pues puedo tener una acidosis respiratoria aguda o crónica, o una alcalosis respiratoria aguda o crónica. Y hacia el lado metabólico puedo tener una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. Y entonces van a haber variaciones del pH y en relación a variaciones del bicarbonato o del PCO2. Y entonces, cuando tengo una acidosis metabólica, como ya saben, hay la alteración primaria, que es la caída del bicarbonato, una disminución del pH, y debería haber una como alteración compensatoria, una alcalosis respiratoria. Y en el caso opuesto, que es la alcalosis metabólica, un incremento del bicarbonato. O sea, tengo la opción de decirles que no pase, porque yo por mí, aumento del pH y un aumento del PCO2. En el caso de la acidosis respiratoria, como el factor que se altera básicamente es el PCO2 y el compensatorio es el metabólico. Muy bien, entonces hay una serie de fórmulas que utilizamos para mirar las compensaciones dependiendo del trastorno. Obviamente, como buena nefróloga, yo básicamente me sé la acidosis metabólica porque lo uso diario, ¿no? Entonces, por cada caída, por ejemplo, de un miliequivalente del bicarbonato, ahí debe haber una disminución entre 0,85 y 1,2 milímetros de mercurio del PCO2. Y así, respectivamente, para cada una de las alteraciones debe haber, hay una fórmula donde se muestra cómo compensaría para ver si al final se logra esto. Entonces, cuando yo tengo unos gases arteriales, pues tengo que tener algunos pasos para poder interpretar. Han visto que es una papeleta grande con un montón de datos. Y en general no me sirve, o sea, cuando les pido unos gases, viene el residente y me dice, ya, ¿dónde están los gases? O sea, lo que yo quiero es que me diga, tiene acidosis metabólica, con alcalosis respiratoria, tiene hipoxemia, y la acidosis metabólica es hipercloremico. O sea, lo ideal sería que me diga eso y no que me lo entregue nada más. Más o menos como el electro, ¿no? O sea, toman el electro, el técnico del electro. El técnico es el que entrega el electro, pero el residente o el estudiante debería entregar una interpretación. Muy bien, entonces la forma de interpretar implica 3 pasos. Primero, evaluar el pH. Segundo, mirar cuál es el trastorno primario. Y tercero, mirar si hay una compensación. Y eso se basa en esta fórmula que ya todos conocen, en la cual hay un equilibrio entre lo que es el bicarbonato más hidrogenio y la formación de CO2. Entonces hay un equilibrio entre la parte metabólica, esta zona está controlada por el riñón y esta zona está controlada básicamente por pulmón. Entonces, teóricamente, si hay un trastorno, inmediatamente debería producirse esto y compensarse. Salvo que o bien el bicarbonato no es, perdón, el riñón no esté funcionando adecuadamente o el pulmón no esté funcionando adecuadamente. O este trastorno supere la compensación. Entonces, lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero, pues miramos el pH, aquí tenemos un ejemplo. pH en 7,22, PCO2 en 25, bicarbonato en 14, sodio y cloro. Muy bien, pH. Hemos dicho que en el caso de la interpretación, bueno, yo podría tener diferentes puntos de corte, o sea, acidemia menos de 7,36, eutremia entre 7,36 y 7,44 y alcalemia 7,44. Pero para hacerlo más práctico, pues utilizo puntos de corte fijos. pH 7,4, bicarbonato 24, PCO2 40. Fácil. Muy bien, entonces, si utilizamos esos puntos de corte fijos, pues tendría este pH en 7,22 en acidemia. Está por debajo del 7,4. Y mi segundo paso sería mirar cuál es el trastorno primario que explica esta acidemia. La acidemia
con un pH en 7.22 se explica por una caída del bicarbonato o por un aumento del PCO2. Caída del bicarbonato. Caída del bicarbonato. Hemos dicho que 24, 40. Buenas noches. Entonces, si hay una caída del bicarbonato, y por lo tanto esta sería una acidosis metabólica. Ya avancé. Mi tercer paso es ver si está compensado adecuadamente y para eso utiliza las fórmulas. En el caso de la acidosis metabólica, pues la fórmula es bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. Entonces el bicarbonato es 14 por 1.5, 21 más 8, 29 más 2, entre 31 y 27. El PCO2 está dentro de esos rangos. No. No. Entonces, ¿está compensada? No está compensada. Entonces, ¿cuál es el trastorno hasta el momento? Acidosis metabólica con falta de compensación. ¿Qué hay? O sea, hemos dicho que no está compensada, por lo tanto hay un trastorno respiratorio. Ya, entonces sería acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Entonces, hasta el momento tenemos acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Aquí en la primera fila me están mirando con cara de que estoy hablando chino mandarín. Regreso. ¿Todos están entendiendo hasta ahí? Conste, porque después vienen los ejercicios y eso los van a hacer ustedes. Porque si no están entendiendo, pregunten. ¿Puedes repetir? Otra vez. Primer paso. Miro el pH. No utilizo rangos, utilizo puntos de corte fijos. pH 7,4, bicarbonato 24, PCO2 40. ¿Correcto? Entonces, primero miro el pH. ¿El pH está por debajo de 7,4? Ya. Por lo tanto, hay acidemia. Listo. Segundo paso. Miro cuál es el trastorno que explica ese pH. ¿Es el bicarbonato o es el PCO2? La acidemia puede ser metabólica si el bicarbonato está por debajo de 24 o puede ser respiratoria si el PCO2 está por encima de 40. Ya, miramos aquí. ¿PCO2 por encima de 40? No. ¿Bicarbonato por debajo de 24? Sí. Ya, entonces ahora ya no solo es acidemia, sino es acidosis metabólica. Ya, tercer paso. Miro si esa acidosis metabólica pasa de una vez. Si esa acidosis metabólica está compensada o no está compensada. Y les he dicho que hay un montón de fórmulas para cada trastorno. Pero bueno, aquí estamos mirando la fórmula de la acidosis metabólica. Bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Eso no tiene mucha ciencia, simplemente se la tienen que aprender y ya está. Así de doloroso. Ya está. Entonces, PCO2 es igual al bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. El PCO2 esperado debe ser bicarbonato 14 por 1.5, 21 más 8, 29 más menos 2, entre 27 y 31. Listo. ¿El PCO2 está entre 27 y 31? No, está por debajo. Por lo tanto, no está compensado y hay un trastorno respiratorio. Muy bien. ¿Qué trastorno respiratorio? ¿Será una acidosis respiratoria o será una alcalosis respiratoria? Tomando en cuenta que acidosis respiratoria implicaría que el PCO2 esté por encima de 40 y que alcalosis respiratoria sería que el PCO2 esté por debajo de 40. ¿Ya? ¿Cómo es el PCO2? 25. Listo, entonces tengo acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Ya, llegamos hasta ahí. ¿Sí? ¿Todos llegaron hasta ahí o alguien se quedó? No, claro. Muy bien. Ahora, en la acidosis metabólica, como nos encanta complicar la vida, pues nos gusta, tiene un paso más. Y solo la acidosis metabólica tiene ese paso más. La alcalosis metabólica no.
Esa es una pregunta típica de NAM, de residencia, etc. Paciente con alcalosis metabólica, calcular el anion gap. En la alcalosis metabólica no se calcula el anion gap, solo en la acidosis metabólica. Ok, en la acidosis metabólica entonces tengo un cuarto paso, calcular el anion gap. Ahora vamos, estos son los ejemplos porque luego vamos a ir a lo teórico, ¿correcto? Estamos yendo de atrás hacia adelante. El anion gap es la diferencia entre los cationes y los aniones. El cation más importante es el sodio y dentro de los aniones van a entrar el cloro y el bicarbonato. Es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Ese es el anion gap. Muy bien, aquí sodio 144, cloro y bicarbonato 124, ¿correcto? 144 menos 124, anion gap 20. El anion gap es entre 10 a 12, por lo tanto, este es un anion gap alto. Conclusión, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria más anion gap alto. Cuando tengo una acidosis metabólica tengo que completar así. La acidosis, está compensada o no, y el anion gap. Tengo que informarlo así, hasta ahí tengo que llegar. ¿Listo? Muy bien, entonces, ya les he dicho que hay una serie de fórmulas. Esta es la que nosotros usamos, los nefrólogos, porque bueno, el trastorno que más vemos son acidosis metabólicas. Pero obviamente si están en cualquier otra especialidad van a tener que calcular otras fórmulas. Por ejemplo, el PCO2 esperado, en el caso que el trastorno que tendría que ser así 0,7 por bicarbonato, en el caso de la alcalosis metabólica, generalmente no uso yo mucho esto, pero por lo menos espero en Dios que se aprendan esta forma. Muy bien, entonces, cuando yo tengo trastornos ácido-bases, voy a tener la gente con pH normal, la gente que tiene el pH bajo, aumento de hidrogeniones, las personas que tienen pH alto con disminución de hidrogeniones. Y voy a tener entonces dos trastornos, acidosis y alcalosis. Esa acidosis puede ser metabólica o respiratoria, y esta alcalosis puede ser metabólica o respiratoria. Muy bien. Entonces, ahora siguen ustedes. Listo. Bases arteriales. Empezamos. ¿Quién empieza? pH. ¿Con qué empezamos? pH. Ahí es el pH. 7,19. Acidemia, alcalemia. Fuerte. Acidemia, listo, es acidemia. ¿Todos de acuerdo? Segundo paso. ¿Perdón? El bicarbonato. ¿Dónde está el bicarbonato acá? Ahí. Muy bien. ¿Acidosis metabólica o respiratoria? Metabólica. Acá está el bicarbonato. ¿Realmente son tímidos o solo acá ponen así? No creo, ¿no? Patólogos van a ser todos, ¿no? O sea, en la medicina la timidez se acepta solo en los patólogos. Están ahí en los sótanos, miran sus láminas, no tienen que ver mucho con nadie. Ya, acidosis metabólica. Compensación. BCO2. Ya. Ahí tenemos que multiplicar. 11,5 por 3 medio. por 1,5 más 8 más menos 2. ¿Cuánto? 5 por 3, 15. Ya ustedes ya olvidaron la multiplicación, pero Más 8, tienen su 23, celular. más A ver. menos 2, 21, 25. Está por encima. ¿Ah? ¿Cuánto sale? 11,5 por 1,5 más 8 más menos 2. 25.25. Ya, entre 25,2 y 27,2. PCO2. Está más. Está por encima. Por encima. Eso significa que
¿Está sobrecompensado? ¿Estás? No está compensándolo, porque te ha dicho entre 25 y 27. Está por encima de eso. Acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Ya, o sea, una acidosis mixta, como dice su compañero. Listo, como es acidosis metabólica, tengo que calcular el anion gap. ¿Cómo calculo el anion gap? Sodio menos cloro más bicarbonato. Sodio. 132. Pasa. El cloro. ¿Cómo va a estar el cloro en 2.52? Estaría muerto ese paciente. 116.7. Ya. ¿Y el bicarbonato? Ya. ¿Cuánto sale? 4.3. 4.3. ¿Existe ese anion gap? ¿No es de 8 a 12? ¿Tan bajo? No sé, ustedes son los que están sacando la cuenta. Otro de 132.5 menos cloro, ¿no? Encima no, ni siquiera para negociantes van a servir. 132.5. Cloro más bicarbonato, ¿cuánto es? 118. 132 menos 118. A ver, con la calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Qué? 4.3. Ya, es un anion gap bajo. Pero no existe el anion gap bajo, solo existe el alto y el normal. Por lo tanto, ahora en la teoría van a ver por qué está bajo, pero mínimo es normal, porque el alto no es. Ya, así, entonces sería acidosis metabólica con acidosis respiratoria con anion gap normal. Ahí va el siguiente. Segunda fila. No, ya, tercera fila. pH. Acidemia. Bicarbonato. Acá abajo está. Acidosis metabólica. PCO2. ¿Está compensada o no? 22.9 por 1.5 más 8. Sí está compensado. ¿Cuánto sale? Pasa. Está entre 40.35 y 44.35. Sí Ya, está en el está de conclusión, ¿cómo es? ¿Cómo lo llamas ese trastorno? Acidosis metabólica compensada. Y ahora tenemos que calcular el anion gap. Anion gap. Sodio. Cloro, 103. Bicarbonato, haz que de cuenta que sea 23. 126. 142 menos 126. 15.8. 15.8. Listo. Nombre del trastorno. Acidosis metabólicas con anión, compensada con anión gap elevado. ¿Con anion gap? Elevado. Alto. Con anion gap alto. Listo. Siguiente fila. Empezamos por allá, por el fondo, las chicas que están muy ocupadas escribiendo. pH. Acidemia. Bicarbonato. Acidosis metabólica. Ya. PCO2. ¿Está compensada o no? Calculen. 1.5 más 8. 40.1. Sí. PCO2 está en 41. Sí. Está entre 38.1 y 42.1. Ok, entonces, acidosis metabólica compensada. Anion gap. Anion gap. Cloro 100, hagan de cuenta que sea 109 y el bicarbonato 21 sería 130. 8. 8. Sí. Anion gap Normal. normal. Acidosis metabólica compensada con anion gap normal.
María. Doctora. pH. Acidemia. No hay duda, ¿no? O sea, si eso no es acidemia, no sé qué sea acidemia. Ya, acidemia. ¿Metabólica o respiratoria? Ah. Doctor. Respiratoria tiene PCO2 en 70 y el bicarbonato lo tiene en 19. Tendré que mirar cuál está más alterado. Respiratorio, ¿no? Ya, parece ser una acidosis severa, ¿no? Tiene un pH por debajo de 7,2 es severo, tiene 7 de pH, con una gran retención de CO2. Entonces mi primera, como les dije ayer a los alumnos, se supone que el médico como una de sus primeras características, ¿cuál es? Ser inteligente, No, preguntar. tener sentido común. No creo, porque muchas veces no lo he encontrado, ¿no? ¿Cuál es su principal característica? Ser curioso. Ser curioso, necesita ser curioso, ya. Entonces lo primero que si tengo un PCO2 en 70, ¿qué es? ¿A dónde se van a ir mis ojos en este listado? ¿A dónde? ¿A dónde se van tus ojos si el PCO2 está en 70? Nada de metabólico. ¿A dónde voy a mirar acá? La presión arterial de oxígeno o de dióxido de El carbono. PO2, obviamente, porque si están teniendo tanto CO2, ¿cómo estará su PO2? Acá dice que está en 131. Ah, pero Wow. la fiesta elevada. Pero mira cómo está el PAFI. O sea, le están dando un montón de oxígeno. Y por eso está sobreelevado. Muy bien. Listo. Entonces esa es una acidosis respiratoria. ¿Y ahora calculo el ANUGA? No, de acuerdo. Es en la metabólica. ¿Perdón? No es una acidosis metabólica. Pero sí debería tener una fórmula para calcular si está dentro de lo esperable el PCO2. Por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de PCO2 debería haber una caída de 1 equivalente del bicarbonato. ¿Ya? Por cada 10 que aumente el PCO2 debería haber una caída de 1 equivalente del bicarbonato. ¿No debería aumentar más bien? Debería haber un aumento del bicarbonato de 1 equivalente. Ya, ahora vamos a esos gases arteriales. Eran estos. Ya, por cada 10 que aumente por encima de 40, O sea, 3 veces. ha aumentado 3. Debería haber una caída del bicarbonato de 1 por debajo de 24. Aumenta. O sea, debería estar en 21. Debería aumentar. Debería haber aumentado, ya, y no ha 27. aumentado, ha caído por debajo de también. 24. Entonces, ¿cuál es el trastorno? Una Está compensado ya. No. ¿Cuál es el trastorno? Una acidosis metabólica. No, el trastorno de base es una claro, acidosis no, respiratoria, no está compensada compensado. y está haciendo una acidosis metabólica. Obviamente estos son los gases de alguien grave, ¿no? De todos los que han visto, este es el más, o sea, solo por instinto ya saben que así no lo vean, porque a veces les mandan la interconsulta y les ponen los gases. Solo de mirar ya sé cuándo tengo que correr, ¿no? Y cuándo tengo que ir a... No pasa nada, ya. Entonces, ¿cómo? Dime. Una pregunta. En el primer caso que colocó, en el que no estaba con... cuando decía la presión de dióxido de carbono salía a 30 y no estaba en el rango, ahí se indicó que estaba por encima, me parece. A ver, 719, ya, acidemia. Ajá. Con bicarbonato, de estas, ya, acidosis metabólica. 11,5 por 1, 5 más 8 más menos 2, 18, 24,
entre 22 y 26. Claro, y se iba. Ajá, estaba por encima. Sí, Entonces era... acidosis respiratoria. A eso iba mi pregunta, porque, o sea, si cuando usted dijo que los valores de dióxido de carbono, por ejemplo, deberían ser de 40. Ah, claro. ¿Y eso pero cuál sería? En ustedes. En nosotros. Ah, ya, ok. Ustedes están sanos. Ustedes tienen un pH en 7.4, un PCO2 en 40 y un bicarbonato en 24. 24. Si les tomo unos gases ahorita toditos, todos deberían estar ahí. Ujú. Este paciente no está sano, o sea, no es está alterado. O sea, no necesita llegar al 40, ya por estar encima del Claro, rango, por eso ya tienes la pasa por fórmula encima. para calcular si está dentro del rango de compensación o no. Ok. Porque si no, pues nadie estaría alterado. Exacto, ok, gracias. Ya, entonces, hemos visto que hay como un equilibrio entre la parte respiratoria y la parte renal, la parte metabólica, o debe haber un equilibrio. Al final, en muchos de los casos que han visto, eso se rompe, o sea, no logra compensar. Porque tal vez el trastorno es muy severo, como en el último, y entonces para que haya un trastorno del equilibrio ácido-base, pues va a haber un papel tanto del lado respiratorio como del lado renal. Y por lo tanto, cuando hay un descenso del pH, pasa. Hay un estímulo a los quimioreceptores, tanto carotídeos como aórticos, y el paciente va a empezar a hiperventilar. Eso va a hacer que aumente la eliminación de CO2, y disminuye el PCO2 arterial. Y cuando hay lo opuesto, o sea, un aumento del pH, se inhiben los quimioreceptores y el paciente hipoventila, disminuye la ventilación, por lo tanto aumenta el PCO2 arterial. De otro lado, en el caso del riñón, el riñón puede eliminar grandes cantidades de ácido y también puede excretar bases. Y puede conservar y producir bicarbonato y por lo tanto es muy efectivo regulador del pH. Por lo tanto, los gases que han visto, todos los que han visto, no son pues de gente sana, ¿no? Por algo los he puesto ahí, son trastornos, o sea, hay un trastorno. Por lo tanto, se ha roto este equilibrio, ya no hay la posibilidad de lograr eso. Entonces, normalmente los riñones van a reabsorber el bicarbonato filtrado. El bicarbonato se filtra libremente en el glomérulo. La carga por día es 24 miliequivalentes por 180 litros al día, son 4.320 miliequivalentes por día. Y se reabsorbe a nivel de túbulos, principalmente en el proximal, el 80%, asa de GL10, distal solo 6 y colector 4. Al final, la excreción diaria es menos de 3 miliequivalentes. Por lo tanto, vean que es recontra eficiente. Pero estoy hablando de un riñón, otra vez, sano. Un riñón con su tasa de filtración glomerular por encima de 90, como supongo que todos ustedes tienen. Pero si mi tasa de filtración, por eso casi todos los gases que han visto ahí eran de acidosis metabólica, porque lo que yo hago es ver gente que tiene enfermedad renal, por lo tanto no son riñones sanos. Muy bien, lo mismo, entonces básicamente es en el túbulo proximal donde se hace el mayor manejo de bicarbonato. Y entonces este equilibrio ácido-base a nivel renal se va a hacer tanto en el túbulo proximal, donde hemos visto que es el mayor porcentaje, como en el túbulo colector. Muy bien. Entonces, ¿por qué se producen los trastornos? O sea, si yo tengo un pulmón y un riñón tan eficientes, tan exactos para regular, pues por las enfermedades, ¿no? Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, pues tendría que tener probablemente o bien una insuficiencia renal, un riñón con una función renal alterada, podría ser un exceso de producción de ácidos como la acidosis láctica o una alteración asociada a diabetes, una pérdida de bicarbonato como en el caso de las diarreas o una pérdida renal de bicarbonato como en el caso de la acidosis tubular renal.
Y en el caso de la acidosis respiratoria, pues alteraciones a nivel pulmonar como EPOC, asma, o depresiones a nivel del centro respiratorio a nivel central, o debilidad en los músculos respiratorios. En el caso de la alcalosis metabólica, pérdidas de hidrogeniones a través de vómitos o de esta gente que tiene obstrucciones y se le coloca una sonda y ven por la sonda pierden una gran cantidad de líquido donde está perdiendo hidrogeniones, o en las personas que por iatrogenia se les ha administrado una alta cantidad de bicarbonato. Y la alcalosis respiratoria, otra vez, enfermedades pulmonares, anemia o intoxicación. Entonces, obviamente los trastornos se van a producir porque hay una falla, ya sea a nivel pulmonar o a nivel renal. Y entonces entramos en, básicamente yo voy a tratar las dos alteraciones de parte del riñón, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Entramos en la parte de la acidosis metabólica. Entonces, como ya hemos visto en los ejemplos, pues la acidosis metabólica es la disminución del pH con una disminución del bicarbonato. Y esa acidosis metabólica tiene tres causas principales. O hay un incremento en la generación de ácidos, cetoacidosis láctica, cetoacidosis diabética, intoxicaciones. O hay una pérdida del bicarbonato, ya sea por vía gastrointestinal o por vía renal, o hay una disminución de la excreción renal de los ácidos, falla renal. Solo tres causas. O produzco mucho ácido, o boto mucho bicarbonato, o está fallando el riñón. No hay más. Muy bien. La misma fórmula que conocemos, tiene que haber un equilibrio entre hidrogenión más bicarbonato para formar agua más CO2, lado renal, lado pulmonar. Entonces, lo primero que hay es, como hemos hecho en la interpretación, lo primero que ocurre es el trastorno base, ¿no? Que puede ser acidosis metabólica respiratoria. Entonces, lo primero que ocurre es la acidosis metabólica. Esta es la lesión primaria, con una caída del pH. Lo que luego tiene que venir es la compensación. Eso que nosotros calculamos con la fórmula. Esa compensación se basa en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y entonces, esa compensación, la calculamos con esta fórmula con la que hemos estado jugando en los anteriores casos. Entonces, tengo que tener la lesión primaria, la caída del pH y la compensación. Si logra compensar, probablemente el objetivo sea que esto regrese a su basal. Si no logra compensar, como muchos de los gases que hemos visto que hace alcalosis o hace acidosis, implica que el trastorno es tan severo que el compensador está siendo superado. Muy bien. La fórmula que ya se la saben porque la han usado en todos los ejercicios. Y ahora vamos a por qué yo tengo que calcular, por qué me tienes que complicar mi vida diciéndome que además calcule el anion gap. Porque los nefrólogos somos así, espesos. Ya, entonces tengo anion gap normal y anion gap alto. Hemos calculado en nuestros ejercicios gente que tiene anion gap normal y gente que tiene anion gap alto. ¿Para qué me sirve eso? Pues para llegar a la causa de la acidosis metabólica. O sea, es increíble cómo solo con ese papelito, sin haber visto todavía el paciente, yo puedo llegar a un diagnóstico y luego acercarme al paciente y buscar específicamente lo que yo he encontrado aquí. ¿Por qué? Porque si por ejemplo encuentro una acidosis metabólica con anion gap normal, pues el anion gap normal o acidosis hiperclorémica solo puede ser por disminución del bicarbonato. Y esa disminución del bicarbonato tiene que ser por pérdidas digestivas o por pérdidas renales. Solo puedo estar en este lado de la diapositiva. Por lo tanto, el paciente está teniendo diarrea o tiene una sonda nasogástrica o tiene una fístula, un drenaje biliar o una derivación ureterointestinal
tengo que buscar eso. O, si tiene pérdidas renales, tiene una acidosis tubular renal. No hay más. Esto es lo menos frecuente. Esto es lo más frecuente. Pero si yo miro mis gases y calculo que el ion gap es alto, pues entonces me concentro en este lado. Y básicamente, pues es lo más frecuente. Voy a encontrar acidosis láctica, cetoacidosis, insuficiencia renal y todas las intoxicaciones. Metanol, etilenglicol, salicilatos, paraldehídos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la acidosis? Pues básicamente fatiga, dolor abdominal, dolor generalizado. Esta típica respiración de Kussmaul, que apenas ingresan a la habitación, ustedes miran una respiración típica del paciente. ¿Cómo es esa respiración de Kussmaul? ¿Cómo es pues? Tienes que describirla, ellos jamás la han visto. Acidótica. Un datazo que les han dado. La primera hay un patrón respiratorio que algo que estira y es como más seguido, luego sigue un periodo de agua. Ah, ¿han escuchado? Inspira, expira rápido con apneas. No. ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? Fuerte, fuerte. Es una respiración rápida, o sea, es una disnea. Profunda. Es una polipnia. ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? Es una taquipnea. Miren, disnea, polipnia, taquipnea, no sé. Ya han hecho NEU, ¿no? Ya, o sea, son expertos. Es profunda. Y es rápida, como ha dicho él. Él ha dicho que es rápida. Inspiraciones y hay periodos de apnea. No, yo estoy preguntando. ¿Cómo es? ¿No han visto nunca una respiración de Kussmaul? Por lo visto, no han visto nunca. ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? Aumenta la profundidad respiratoria. Es una respiración profunda. Profundo. Ya. Y no tiene apnea. No hay No apnea. hay apnea. ¿Es irregular? No. No es irregular. Ya. Muy bien. Entonces, no es rápida. Tampoco hay apneas. Es regular. Lo que pasa es que es profunda. Es como si el paciente tuviera que hacer esfuerzo. Y hace incluso un ruido, como un esfuerzo para respirar. Entonces, cuando entren a las habitaciones de nefro, sobre todo los pacientes de BUS, lo primero que tienen que mirar otra vez, curiosidad, es la forma en la que está respirando el paciente. Él, por ejemplo, cuando respira, no mueve prácticamente para nada su caja torácica. El paciente renal sí hace como una respiración profunda y tú vas a ver cómo su tórax se va moviendo. Y entonces, y bueno, lo otro es, si ya empiezas a mirar su nariz, su boca, vas a ver también que hace como una especie de esfuerzo. Obviamente, entre más bajo esté el pH y más bajo esté el bicarbonato, pues la respiración va a ser más profunda. Puede llegar a ser rápida cuando yo ya estoy en un pH como ese señor en 7.0. Muy bien. Probablemente sea el signo más patognomónico y yo apenas la vea, digo, uy, este paciente requiere, sin tomarle los gases, ¿no? Requiere diálisis. Porque yo ya estoy asumiendo que tiene una acidosis muy marcada. Si es muy severa, puede ser un inotrópico negativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser un inotrópico negativo? Ya me he hecho cargo también, ¿verdad? Los que son expertos en todo. ¿Qué?
cambiando en el fondo. Inotrópico negativo. El de la esquina, del fondo. Inotrópico negativo. ¿Cómo manifiesto yo una que sea inotrópico negativo? ¿Cómo estará la frecuencia cardíaca? ¿Cómo estará la presión arterial? Disminuidas. Claro, probablemente haya bradicardia y tendencia a la hipotensión. Si la acidosis es muy severa, el paciente puede estar con inestabilidad hemodinámica, puede estar chocado. Hay además una venoconstricción periférica y una vasodilatación arteriolar. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Pues la evaluación comienza con la medición del pH, el bicarbonato, el PCO2, la determinación del anion gap y luego los estudios para determinar la etiología. Una vez que yo calculo el anion gap y yo ya sé en cuál de los lados estoy porque ya sé las causas, pues es más fácil enfocarme en la causa, en la etiología. Porque, como siempre les digo, en el lado del anion gap normal solo tengo 2 causas y en el otro lado solo tengo 3 causas. O sea, mucho no tengo que buscar. O es intoxicación, o tiene falla renal, o está produciendo exceso de ácidos. Y en el otro lado es alteración renal, acidosis circular renal o gastrointestinal. Está perdiendo bicarbonato por vía gastrointestinal. No hay más. Por eso es que cuando les pregunto, causas de acidosis metabólica con anion gap normal, y me empiezan a enumerar así. O sea, necesitan ordenar los pensamientos como para tenerlos sistematizados. Porque conforme vaya pasando el tiempo van a ir entrando más conocimientos aquí y como que van a empezar a eliminar cosas, ¿no? Muy bien, entonces, hablemos del anion gap, ese fastidio que hemos adicionado. Hemos dicho que el anion gap es la diferencia entre los iones con carga positivo y los iones con carga negativa. Y que el principal representante de estos que tienen, de los cationes, es el sodio. Aquí también está el magnesio, el calcio y el potasio. Pero estos son iones que representan muy poquitito. Sobre todo porque el potasio es intracelular, por lo tanto en el extracelular la representación es mínima. Por lo tanto, en la fórmula, cuando calculan el anion gap, básicamente solo usan el sodio. ¿Verdad? Cuando han hecho sus ejemplos, sodio. A estos ni los toman en cuenta. Por el otro lado están los aniones. Y en los aniones tienen también varios, cloro, bicarbonato, que son los que toman en cuenta, pero también están lactato y fosfatos y aluminio. Entonces, cuando vean esto, cuando ven el anion gap, que es este espacio, este gap, este espacio que queda entre la diferencia entre los cationes y los aniones, básicamente ahí van a estar las proteínas y los fosfatos. Y entonces supongo que por lógica ya se estarán imaginando por qué a un paciente le encontraron anion gap bajo. ¿Verdad? ¿Qué cosas se están imaginando? Probablemente esté muy hipoalbuminémico. Ajá. Muy bien. Entonces tiene la acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémica, donde lo que ha ocurrido es que ha habido una pérdida de bicarbonato y se llama hiperclorémica porque en forma equimolar el espacio que ha dejado el bicarbonato lo ha reemplazado el cloro. Entonces, cada uno de los bicarbonatos, hagan de cuenta que pierdo uno, el cloro toma un espacio más. Pierdo otro, el cloro toma un espacio más. Por lo tanto, se llama hiperclorémica. En el caso del anion gap normal, lo que ocurre es que hay una adición de ácidos, ya sea porque no los puedo eliminar o porque estoy produciendo demasiado. Muy bien. Entonces, anion gap elevado, ya hemos dicho, todas las acidosis por diabetes, por alcohol, por ayuno, por acidosis láctica, el hecho de que el riñón no pueda excretarlo y todas las intoxicaciones. Entre más alto sea, cuando el anion gap es por encima de 25, me está indicando mucho más severidad.
lo mismo. Muy bien. En cuanto a la acidosis láctica, como saben, tengo dos tipos de acidosis láctica, la tipo A, que es la anaeróbica, y la tipo B, que es la aeróbica. Y en la tipo A están básicamente shock, hipovolémico, hipotensión cardíaca, anemia, es decir, falta de transporte tisular de oxígeno. En la tipo B o aeróbica, lo que entra básicamente son intoxicaciones o déficit o neoplasias. Muy bien. En el otro grupo, anion gap normal. Hemos dicho que también llamada hiperclorémica porque hay un reemplazo equimolar del bicarbonato con el cloro. Entonces, básicamente dos causas, renal y gastrointestinal. El anion gap se mantiene entre 12 más menos 2 y las causas solo son gastrointestinal y tubular y puede haber también un hipoaldosteronismo. Entonces, aquí entran, quien me preguntó el otro día, me dijo, ya, pero no tengo ni la menor idea de que cómo será una acidosis tubular renal. Muy bien, las acidosis tubulares renales son alteraciones a nivel tubular, como dice su nombre, puede ser a nivel tubular proximal, también llamada acidosis tubular renal tipo 2, o a nivel distal, o llamada tipo 1, o también una tipo 4, que también es llamada hipercalémica distal. Son alteraciones propias a nivel tubular, generalmente congénitas, en las cuales todas las funciones de los túbulos van a estar alteradas y eso es lo que se va a presentar en las manifestaciones clínicas. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de la acidosis tubular renal proximal, implica que este túbulo proximal es incapaz de reabsorber adecuadamente el bicarbonato filtrado. Es decir, hay pérdida de bicarbonato a nivel renal. Y las manifestaciones clínicas de estos pacientes suelen ser poliuria, polidipsia, debilidad muscular, hay retraso en el crecimiento en el caso de los niños y una de las cosas más llamativas es que hay osteomalacia o raquitis. Obviamente es congénita, generalmente se produce en niños. Y en el caso de la acidosis tubular renal distal es mucho más evidente los síntomas, puede haber retardo en el crecimiento, artralgias, mialgias, tetáneas. A nivel neurosensorial puede haber sordera o hipoacusia. En la parte cardiopulmonar pueden haber arritmias, parálisis gastrointestinal, diafragmáticas. A nivel gastrointestinal puede haber constipación, reflujo gastroesofágico. Y a nivel renal, nefrocalcinosis, formación de cálculos, acidemia con hipocalemia, poliuria e hipercalciuria. En conclusión, como la función tubular está dañada desde el nacimiento, todas las funciones que reciban los túbulos, que generalmente tampoco las apreciamos mucho, no se realizan y son pacientes con daños sistémicos desde la infancia. No son muy comunes, entonces cada una de esas acidosis va a causar básicamente, pues, como dice su nombre, una alteración en el pH tanto sérico como urinario, va a haber una disminución del bicarbonato con anion gap normal y va a haber, también pueden haber alteraciones del potasio. Entonces yo puedo hacer un diagnóstico diferencial en el caso de la acidosis tubular renal o para mirar si es por pérdida a nivel renal o por una diarrea, mirando cómo está el potasio en suero, siempre está bajo generalmente excepto en la acidosis tubular renal tipo 4, mirando cómo está el pH urinario y la capacidad para acidificar la orina. Muy bien. Y aquí puse esto porque para explicar esos gases donde tenían el anion gap bajo. Entonces, en general, el anion gap disminuido, también llamado hiato aniónico,
disminuido, la causa es la hipoalbuminemia. Y en ese caso, incluso hay una fórmula que tampoco voy a pedir que se la aprendan, se llama la fórmula de Figé, donde yo puedo corregir el anion gap que supuestamente está bajo para lo que es la albúmina plasmática de ese paciente. También puede producirse cuando hay grandes cantidades de proteínas catiónicas, como por ejemplo en el mieloma, cuando hay hiperlipidemia o cuando hay intoxicación con yodo o bromo. Muy bien, entonces, cuando yo tengo acidosis metabólica, es muy importante saber mi anion gap. Y si yo tengo un anion gap elevado, pues me preguntaré, ¿hay hipoxia tisular para pensar en acidosis láctica? ¿Hay cuerpos cetónicos para pensar en cetoacidosis? ¿Cómo está la urina creatinina para pensar en insuficiencia renal? Hay un gap osmolar elevado para pensar en intoxicaciones por metanol, etanol o etilenglicol, o hay un gap osmolar normal para pensar en acidosis láctica o intoxicación por salicilatos. Por el otro lado, si mi anion gap es normal, puedo calcular la carga neta urinaria, que si es positiva implica que el cloro en orina es mayor que el sodio más el potasio, y ahí pensaré en pérdidas gastrointestinales, o si es negativa, pérdidas urinarias, acidosis tubular renal o uso de acetazolamida, que realmente yo en los 20 años que trabajo jamás he visto usar algo así. Muy bien, el manejo que ya no les implica a ustedes, porque ustedes son de semiología, pero rápidamente sería intentar restaurar el pH. ¿Y cómo voy a intentar restaurar el pH? Pues depende de la causa, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una acidosis láctica por un shock, pues tendré que corregir el shock. Y si es una acidosis metabólica por una cetoacidosis diabética, pues tendré que corregir la alteración de la hiperglicemia. Puedo administrar bicarbonato generalmente solo si el pH es menos, está por debajo de 7.2. En general los nefrólogos siempre usamos para los electrolitos y para el ácido base un término que usamos nivel de seguridad. Nuestro nivel de seguridad en el caso del pH es 7.2. Por debajo de 7.2 consideramos que es severo, por lo tanto podríamos reemplazar con bicarbonato. Sin embargo, recordar que el bicarbonato tampoco es tan bueno, puede causar pérdidas gastrointestinales. Yo puedo usar el bicarbonato de sodio en el caso de que haya pérdidas gastrointestinales, en el caso de que haya acidosis láctica luego de haber corregido la causa, en el caso de que haya injuria renal aguda, en pacientes con alteraciones hepáticas, o también podría ser en prevención de insuficiencia renal. Puedo calcular el bicarbonato, esto no investigo. Muy bien, entonces vamos a un caso clínico, solo para que fijen lo que han escuchado. Ya han revisado los gases, hemos hecho la parte teórica y ahora vamos a mirar esto. Esta es una mujer de 21 años, tiene diabetes hace 2 años y usa insulina. Hace 6 meses ella estuvo con letargia, malestar, dolor de cabeza y tuvo una acidosis metabólica con anion gap normal. Estos síntomas y esta alteración ácido-base han permanecido por estos 6 meses y no ha podido ser corregida aparentemente, por lo cual la derivan para una evaluación. La paciente no tiene antecedentes de enfermedad renal, no tiene historia de diarrea, no hay dolor abdominal y no usa ningún tipo de droga. A pesar de recibir usualmente sus 34 unidades de insulina al día, tiene glucosuria y cetonuria sin incremento del anion gap. El examen físico es anónimo. Listo, opiniones. Empezamos por acá. Opiniones.
Claro, tiene acidosis metabólica con ánimo normal. A ver, otra vez. Es una chica de 21 años, es diabética, usa su insulina y hace 6 meses está con síntomas y tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. La están derivando para que todos ustedes le den un diagnóstico. Para eso la están derivando. Porque no saben por qué tiene la acidosis la acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Esa acidosis metabólica con anion gap normal estará relacionada con su diabetes? No. ¿Por qué? Porque es normal. Porque sería Claro, elevado. porque es normal y la relacionada con diabetes es alta. Alta. Ya está. O sea, eliminada esa posibilidad. Ya, perfecto. Solo me quedan 2 posibilidades. O renal. O renal O o gastrointestinal. Sería renal. Ya, gastrointestinal es Es poco probable porque dice no tendría diarrea, dolor porque les está poniendo ahí, no ha tenido diarrea. No hay pérdida gastrointestinal, que esa es la única causa para pérdida de bicarbonato. Entonces solo pueden ser tubular renal, o sea, una acidosis tubular renal. Los exámenes auxiliares son estos. Urea en 20, normal, alta, normal. Creatinina en 0,9, Normal también. normal. Glucosa en 190, Está elevado. alta. Pero les dijeron algo interesante además. Tiene glucosuria y Glucosuria cetonuria. y cetonuria. ¿Dónde se maneja la glucosa a nivel renal? En el túbulo contorneado Proximal. Por lo tanto, si yo tengo glucosuria, Porque ahí no se tengo reabsorbe. 3 posibilidades. Primera posibilidad, ya tengo un daño a nivel del túbulo proximal. Segunda posibilidad, Una falla en los canales, SGLT2. no, ya te dijo, daño a nivel tubular proximal, ya está. Segunda posibilidad, ¿Está consumiendo medicamentos, por ejemplo? estoy consumiendo medicamentos que me causan glucosuria. Glucosuria, ¿Cuáles? Los inhibidores de SGLT2. Ya, un glifosinas. inhibidor del SGLT2. No saben cuántos pacientes reciben la consulta por glucosuria y solo les pregunto si está usando dapagliflozin. Ese también. Ya. Tercera posibilidad, Podría ser que consuma demasiada cantidad de alimentos o cosas. Que ¿cuál es? ¿Cuánto tiene que superar para que aparezca? Ya. Tiene que tener una glicemia por encima de 180. O sea, solo hay 3 posibilidades. O tiene daño tubular proximal, o está usando un inhibidor del SGLT2, TAPA, EMPA, CANA, lo que fuese. O está, o tiene hiperglicemias. Claro, y es insuficiente la insulina. Podría ser insuficiente la insulina, digo, para cubrir. Podría ser insuficiente la insulina, pero entonces debería tener el anion gap. Entonces, lo más probable es que sea un tema Eso. del túbulo contorneado. El chiste de los casos no es que sean simples, pues no, porque si no, ¿cuál sería el chiste? Ya, la glucosa está en 190, está por encima de 180. No usa un inhibidor del SGLT2. Entonces no vamos a próximo. Muy bien, pH, Normal. acidemia. ¿Cómo que nada? Ya hemos quedado, 7,4. Ok. No. Así de en verdad, sí, 7.4. Dios mío, regreso de nuevo a No. la primera. No van a salir de acá. Ya, Ya. así de eso. Acidemia, bicarbonato, Bajo. acidosis, Metabólica. ya, PCO2. Hay que comprobar. No, pero hay que verificar que está compensado. Un 19, un 1.5 más 8, 30. Sí, está compensado, porque va desde 34 hasta 38. Ya, acidosis metabólica compensada. Compensado.
y el Año GAP gasto. 134 menos cloro, 103 menos bicarbonato, 19, 12. Listo. Acidosis metabólica compensada con año GAP normal. Ya sabíamos, ya, por eso lo han mandado, ¿no? Ya. ¿Por qué tiene eso? Tubular en el túbulo contorneo proximal. Una acidosis tubular renal. Era la 2. Todos opinan lo mismo. Levanten la mano los que votan por una acidosis tubular renal. No, cuenta con mucho pena. Ya. ¿Y los demás? Planteen sus opiniones. Los que no han votado. Son el 10% de la población peruana. No saben lo que No saben, no opinan. Los que no han votado a favor implica que no están de acuerdo. ¿Cuál es su opción de diagnóstico? Muy bien. Tiene una acidosis tubular renal, pero si regresamos a acidosis tubular renal, la 2. tenemos la proximal, La 2, está los de 4. la distal, O la combinada. la tipo 4 o hipercalémica, que generalmente se asocia a diabéticos, y esta que no todo el mundo la reconoce, que es la 3, que es una mixta entre proximal y distal. Entonces, por la forma en la que se está digamos, presentando, pareciera ser una proximal. Habrá que hacer más estudios, hemos visto aquí que tendré que hacer esta carga neta urinaria para determinar aquí. Y tengo que mirar el potasio, pero ella ya tenía un potasio, su potasio está con hipocalemia. Ya han hecho trastornos electrolíticos. Causas de hipocalemia. Otra vez. Organicen su pensamiento. Pérdidas, falta de ingesta, alteración en la redistribución. 3 cosas nada más. Dentro de esas 3 cosas, ahora en pérdidas puede ser uso de diuréticos. ¿Ella usa diuréticos? No informan. Pero alguna de las acidosis tubulares renales se asocia a potasio bajo. Justo la 2. La 2. La Y la esta, la distal, también puede tener hipocalemia. hipocalemia. Sí. La 4 es Entonces, lo que tengo que calcular es la carga neta urinaria. Pero es una acidosis tubular renal. Muy bien. Súper rápido, alcalosis metabólica. El trastorno opuesto es la fisiopatología, me habla de que se necesitan 3 áreas para causar una alcalosis metabólica: el extracelular, el intracelular y el riñón. Generalmente es un resultado de déficit de volumen en el extracelular y el tratamiento requiere conocer cuál es el déficit esperado de iones. Es el opuesto, o sea, un aumento en el pH con un aumento en el bicarbonato. Muy bien, entonces el bicarbonato debería estar en relación al bicarbonato en el extracelular en relación al volumen del extracelular. Tengo 3 componentes: el extracelular, el intracelular y la respuesta renal. La alcalosis metabólica se produce, tiene que haber una causa generadora y una causa que haga que se mantenga el trastorno. Las causas generadoras generalmente son o pérdida de hidrogeniones, pérdida gastrointestinal, por drenaje, por terapia antiácida, por uso de osteópide, pérdidas renales por una dieta pobre en cloro o en sal, por uso de diuréticos, por un hiperaldosteronismo, pérdidas pulmonares por una corrección aguda de hipercapnia. Recuerden que sería
sería la corrección metabólica, la alteración respiratoria, o por un exceso de bicarbonato, que como ven es lo menos común, que sería una transfusión masiva de hemoderivados. El citrato que se usa dentro de los hemoderivados se convierte en bicarbonato. Una administración excesiva de bicarbonato en el caso de un RCP, o también el síndrome de leche alcalina. Y tiene que tener una causa de mantenimiento, en la cual entra las alcalosis sensibles al cloro, por un aumento de la reabsorción proximal de bicarbonato, secundaria hipovolemia, o las alcalosis resistentes al cloro por una disminución de la tasa de filtración glomerular, o un estímulo primario para la secreción de hidrogeniones, donde entran los hiperreninismos y los hiperaldosteronismos. Muy bien. Sin embargo, en la vida real, en la vida práctica, en la vida hospitalaria, es la causa más importante de alcalosis metabólica. Uso de diuréticos, ya sea diuréticos osmóticos, diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos, aunque generalmente son los diuréticos de asa porque son con un efecto un poco más intenso los que pueden producir más alcalosis. Entonces, si yo lo clasifico desde el punto de vista en función de la causa, sería por sobrecarga alcalina o por pérdida de hidrógeno. Esta es la causa más frecuente, pérdida de hidrógeno. Si yo lo clasifico entonces, según la respuesta al cloro, serían sensibles al cloro, todo lo que son por pérdidas, y resistentes al cloro, donde están todos los hiperaldosteronismos e hiperreninismos. Clínicamente, ¿cómo se presentan? Muchas veces asintomáticos. En otros casos, los síntomas son por la deshidratación, por la pérdida de volumen. Puede haber calambres, mareos, puede haber letargia. O por síntomas de disminución de electrolitos, calcio, magnesio y potasio. Así como la acidosis metabólica se asocia a hipercalemia, la alcalosis metabólica se asocia a hipocalemia. Y también pueden haber síntomas secundarios a hipoventilación, como depresión respiratoria e hipoxemia. En la historia clínica, ¿qué tengo que buscar? Uso de fármacos, ¿no? Pero también debo mirar mucho hábitos alimenticios, imagen corporal y aspectos psicosociales. ¿Por qué? Yo habría puesto una balanza ahí. Problemas psiquiátricos, ¿no? Bulimia. Gente que tiene alteración en su percepción corporal, ¿no? Claro, porque lo tienes O sea, anorexia, bulimia. Entonces tendré que preguntar la ocupación, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que tienen que tener una imagen corporal muy estricta, por ejemplo, modelos, bailarinas, suelen ingerir algunos, bueno, ahora ya ni siquiera solo ellas, sino muchas mujeres, con tal de mantenerse delgadas, suelen ingerir diuréticos o también suelen ingerir laxantes para, al final solo eliminan agua, ¿no? Un poco que eliminan otra cosa. Necesito saber la función renal previa, porque hemos dicho que es el riñón el que debería corregir, y si no se está produciendo la corrección, significa que ese riñón no está funcionando bien. Puede haber también historia familiar en el caso de que sean trastornos hereditarios, genéticos y enfermedades gastrointestinales. Entonces, cuando yo tengo la alcalosis metabólica, hemos dicho que en el lado de los aniones están cloro y bicarbonato, por lo tanto ellos están muy relacionados, y la alcalosis metabólica entonces puede ser cloro resistente o cloro sensible. Y lo que es cloro resistente tendría un cloro en orina mayor de 40, entra, y el paciente está normotenso, entra el uso de diuréticos, el síndrome de Bartter, que es una alteración congénita, hipopotasemias, hipercalcemias. Y en el caso de que el paciente esté hipertenso, tendría que mirar cómo está la aldosterona. Si está alta, debería ver la renina. Si la renina está alta, puedo pensar en un tumor secretor de renina o una hipertensión renovascular. Y si
Si la renina está baja, es un hiperaldosteronismo primario. Y en el caso de que la aldosterona esté normal, en Cushing o un síndrome de adrenogenital. En el caso de la que el cloro en orina sea sensible, un cloro en orina menor de 25, puede ser alcalosis por contracción, el paciente debería tener depresión de volumen, pérdida de ácidos, gastrointestinal o renal y un aporte exógeno de álcalis. Recordar que esta parte de aquí, o sea, los cloros sensibles son lo más frecuente que vamos a encontrar. Estos son muy raros. Lo mismo, en el caso de que tenga alcalosis metabólica, pues me tengo que preguntar cómo está la tasa de filtración. Si el paciente no tiene insuficiencia renal, ¿cómo está el volumen extracelular? Si el volumen extracelular está disminuido, ¿cómo está el cloro en orina? Y según ello, mirar por dónde han sido las pérdidas. En el caso que el paciente tenga insuficiencia renal, mirar si han habido vómitos o ingesta de bicarbonato. Y si no tiene insuficiencia renal y el volumen extracelular está alto, pues veo renina y aldosterona. Muy bien, el tratamiento es reponer cloro. O sea, el tratamiento de la alcalosis metabólica es hidratarlo, pero con cloruro de sodio. No con dextrosa, no con lactatorriker, no, cloruro de sodio. Porque hemos visto que la alteración del bicarbonato conlleva también una alteración del cloro. Si le ponen dextrosa y le ponen, no sé, 5 litros de dextrosa, no corrige la alteración. Pero me lo van a congestionar nada más, pero no van a corregir la alteración. Las ideas principales. La alcalosis metabólica se presenta cuando hay un incremento del bicarbonato o una caída en el hidrogenión. Está relacionado o a una fuente de bicarbonato o a contracción del extracelular. Los mecanismos renales siempre son necesarios para permitir una elevación sostenida en el bicarbonato y suelen haber alteraciones de electrolitos, sobre todo de potasio. Hay dos tipos de grupos, los de depresión de volumen, donde yo voy a buscar si el paciente ha estado perdiendo hidrogeniones o ha estado usando diuréticos, y los estados aldosterónicos. Muy bien, lo mismo. Y caso clínico, para terminar. Un paciente viene a la emergencia de un hospital con historia de vómitos incoercibles. ¿Qué son vómitos incoercibles? Sin parar. No se puede tener. Ok, desde hace varios días, sin otra sintomatología. Solo vómitos. Al examen, el paciente está muy nervioso, tiene dificultad para deambular. El médico que lo evalúa lo encuentra hemodinámicamente estable, pero con una deshidratación moderada. El resto de examen sin alteraciones significativas. Exámenes de laboratorio, vea, unos gases arteriales. A ver, pH. Alcalino. Alcaleno. Bicarbonato y PCO2. Carbonato elevado. Alcalosis. metabólica. Electrolitos. Sodio. Elevado. Alto, ¿no? Una hipernatremia. Hipernatremia. Hipocalemia. No, hipocloремia. Hipocloremia. ¿Cuánto es el cloro? 100 no lo ponen, 95, 105. Hipernatremia, hipocalemia, hipocloremia. Ya más, estaba vomitando y por lo tanto tiene un cloro súper bajo con alcalosis metabólica. ¿Qué le voy a poner? Cloruro de sodio. Pero le tengo que poner potasio. Si no, se me fibrila. Y le voy a poner cloruro de sodio a pesar de que tiene hipernatremia. ¿Verdad? ¿No? Por eso cloruro de potasio. No existen las hipernatremias. Pero por pérdida por pérdida de líquido. Las hipernatremias, ya han hecho sodio, ¿no? Ya, causas de hipernatremia.
sería una hipovolémica, ¿no? Pérdida. Pérdida de agua libre. Pérdida Por de vía agua. gastrointestinal o por vía renal. No hay más. No hay más. O Aumento Oh, de sí, ingesta. ingesta de sodio. Sodio. Me ahogué en el mar. No hay más. Mucha agua salada. Ya. Aquí, ¿por qué tiene hipernatremia? Por pérdida. Pérdida. Entonces, hiperactividad Pérdida de agua hipovolémica. libre. Ajá. Ya. Entonces, pero tiene una alcalosis metabólica con hipocalemia. Lo primero que voy a corregir es esto. Incluso cuando yo tengo hipernatremia, primero regreso al paciente y está el paciente con inestabilidad, primero corrijo la volemia con cloruro, tomo unos nuevos gases y luego recién corrijo el agua libre. No le meto agua libre de frente porque si está medio chocado, el agua libre no va a mejorar el shock. No, espera. Entonces, en él le pondría un litro de cloruro con 2 calium mínimo y después tomaría unos nuevos gases y corregiría, dependiendo de lo que me salga el nivel de sodio, el agua La libre. hipernatremia. Doctora, ¿hay un límite en la corrección para el cloro? Bueno, solo tengo que llevarlo al 105, 110, que es lo normal. O sea, no tiene que haber un valor por hora. El valor de seguridad. No, en general, con el cloro no lo usamos. Pero para el sodio creo que es 12, El ¿no? sodio sí, porque 12. claro, el sodio al momento de pasar el cloruro va a corregir, no debería bajarme más de 12 puntos en 24 horas. Claro, sí, no. Pero si le da a poner cloruro, esto probablemente baje a 150, no va a bajar más. Listo. Ya, bueno, alcalosis metabólica. ¿Pueden calcular el año GAP en ese paciente? No, porque no se usa. Ya, ¿y qué causas desencadenaron el disturbio? Pues vómitos. Y el volumen circulante efectivo está bajo. Va. Listo, terminamos. Muy bien, preguntas. No tienen, supongo, porque ya deben estar, pero Corregir el sensor en ese tipo de casos es secundario. lo que pasa es que la alteración del sensorio en ese paciente es por el sodio. Claro, sí, Por lo tanto,